Conferencia Mandatum versus Desobediencia, parte 3. Tema: el malvado debe de morir. Bien, escrito está en Ezequiel 18:23. No sin antes hacer un recordatorio de los últimos minutos de la conferencia inmediatamente anterior, que toqué el tema relacionado con el ataque de Hamás a Israel. Yo quiero ser muy claro, no estoy usando ese ataque, ese dolor por el cual está pasando nuestro querido, amado pueblo de Israel. No lo estoy usando para acusarlo, sino tomarlo como ejemplo. ¿Qué necesidad tenían estas personas de haber salido de sus casas en un día tan sagrado como era para ellos? El Sabbat. O el día antes, no sé si fue el día antes o el mismo día. Lo cierto del caso es que tengo entendido que eso fue un sábado, ¿no? Sí, eso fue un sábado, tengo entendido. El sábado es un día muy sagrado para el pueblo de Israel y se les dio porque tenían que estar en esa fiesta. Y claro, la desobediencia causa desgracia, y la desgracia es que los que murieron, quiera Dios, se les hubiera permitido en ese momento su conciencia de haberse arrepentido y confesarse antes de morir, y yo aspiro que así hubiera sido para que estén en el cielo. Quiera Dios. No, Dios no tiene que ver nada con eso. Somos nosotros los que debemos de tomar la decisión, basados en nuestra obediencia a ir al cielo, o basado en nuestra desobediencia a ir al infierno. Yo siempre dije, cuando me di cuenta de ese ataque tan terrible, tan malvado, tan traicionero como el que cometió ese grupo terrorista, coger desprevenida a esta gente allá y los mataron como, bueno, etcétera, etcétera. Yo siempre le he pedido a mi Dios, qué bueno que ellos se hubieran acordado, que sin duda alguna creo yo, no digo que así hubiera sido, que se hubieran arrepentido antes de morirse, para que Dios los tenga en eterno descanso. Porque es que la gente le dice a uno, pastor, es que usted no es Dios para decir si están en el cielo o en el infierno. Y yo no me he cansado de repetirle que yo no soy Dios, pero es que aquí dice, en la santa palabra de Dios dice quién va al cielo y quién va al infierno. Ahí dice, la persona que va al cielo es la que está en obediencia. La persona que se ha humillado, arrepentido, confesado, abandonado su mala conducta, ha hecho la declaración de fe, esto es nacer de nuevo, y ha seguido un discipulado propio. Y yo no creo que estas personas que hubieran estado en la fiesta estuvieran practicando un discipulado propio, porque Dios nunca estuvo en rumba, ni en esas cosas, ni en esos cuentos. No dejará de haber algún atrevido que diga por ahí, pero es que Dios va a las bodas de cordero. Ay, pero no, eso es muy distinto a lo que está ocurriendo hoy día. ¿Ya? Entonces quiera Dios, definitivamente, porque Dios no tiene favoritismo con nadie. Muestra de eso, permítame presentarle la siguiente cita bíblica a continuación. Escrito está en Ezequiel 18:23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Y que viva es que no morirán, sino que seguirán derecho al cielo y no al infierno. Yo, el Señor, lo afirma. Por eso es muy importante que ustedes no cometan el error, que no cometamos el error de desobedecerle a Dios. Ese día, desafortunadamente, estos hermanos, queridos hermanos nuestros de Israel, nuestros amados hermanos de Israel, tuvieron la oportunidad tanto de ir como no ir a esa fiesta. Si no hubieran ido a esa fiesta, o los que no fueron a esa fiesta, tuvieron la oportunidad de seguir viviendo en vida para seguir un camino, un discipulado a Cristo Jesús. Pero los que se fueron, desobedecieron a Dios yendo a esa fiesta, y eso les ocasionó una desgracia tan grande como los que le pasó. ¿A qué quiero yo llegar con este ejemplo? Que nosotros no podemos andar en pecado, y que los pecados que hemos venido cometiendo tenemos que abandonarlos, no esperar el sábado para irse a una rumba, a una fiesta, a un motel, a una cita clandestina, a mentir, a engañar, a estafar.
No debemos de dar pie a eso, porque eso ocasiona la muerte en el ser humano. De seguro morirás. Es que si muere en ese momento, como los cogió desprevenidos en esa rumba que hicieron en el desierto, como que fue, te hablo de Israel y Hamás, ese conflicto que hay allá, esas personas que murieron tienen mucha posibilidad de no haber ido al cielo. Y esa es una advertencia, ese es un ejemplo que nosotros debemos de tener. Tenemos que andar en santidad, derechitos, obedeciéndole a Dios, para que cuando llegue un desastre como esos en la vida de nosotros los seres humanos, un accidente, una embolia, un infarto, un derrame cerebral, un no sé qué, un avión se le caiga encima, o un carro lo atropelle, o una bala perdida lo ubique, usted cuando le llegue ese momento, o cuando usted se muera de esa enfermedad terminal, o cuando usted fallezca físicamente por edad, cuando llegue ese momento usted pueda partir al cielo y no al infierno. Repito, escrito está en Ezequiel 18:23. ¿Acaso creen ustedes que me complace la muerte del malvado? No, dice Dios. Quiero más bien que abandonen su mala conducta y dejen de estar yendo a rumbas, dejen de estar fornicando, adulterando, mintiendo, engañando, estafando, etcétera, etcétera, y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Y es precisamente donde el profeta Ezequiel nos hace saber de nuestro Santo Padre Celestial Jehová en el capítulo 18, versículo 24. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, merece vivir, no, sino que morirá por su causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se tomará en cuenta sus obras justas. Ustedes dicen, Dios no es justo, el proceder del Señor no es justo. Escucha, pueblo de Israel, ¿en qué no soy justo? No son ustedes los que actúan injustamente. Dios nos hace saber que Él bajo ningún motivo ni bajo ningún pretexto va a considerar la injusticia de Él en nosotros, de ninguna manera. Dios solo quiere que solamente usted se arrepiente. Primero se humille, segundo se arrepiente, tercero confiese su pecado, cuarto abandona su mala conducta, quinto reciba a Cristo Jesús en nuestro corazón, sexto siga un discipulado. Después de esos 5 pasos, siga un discipulado. Cada persona debe de llevar su propio discipulado. No me canso de insistirle. Usted, para ser salvo, tiene que ser más que cristiano. Usted debe de tener, por así decirlo, un ejemplo: el cartón de cristiano y el cartón de discípulo. Pero si usted tiene el antecedente del precedente de cristiano y no sigue un discipulado, el cristianismo se le cae. No hay ningún cristiano que vaya al cielo sino aquel que hizo los 5 pasos e inmediatamente se murió. Aquella persona que hizo los 5 pasos, se humilló, se arrepintió, confesó su pecado, abandonó su mala conducta y nació de nuevo, hizo la declaración de fe. Quiere decir esto: recibió a Cristo Jesús y se murió. Ahí mismo ese cristiano va al cielo. Pero si usted después de ese momento vive un día, 2 días, 20 días, 30 años, 15 meses, lo que sea, usted tiene que tener el cartón de discípulo, pero el cartón invisible de obediencia a Cristo Jesús en lo que Él nos mandó a que hiciéramos. Le recuerdo, en la Biblia la palabra cristiano no aparece sino 3 veces. La palabra discípulo aparece cerca de 269 veces. Y en la Biblia nuestro Señor Jesucristo nos dice: vayan y hagan cristianos a todas las naciones. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes, y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
¿Quién decide si yo me voy al cielo o al infierno? Dios no tiene que ver nada con que yo vaya al cielo o vaya al infierno. Él ya lo decidió antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él decidió que yo naciera en el vientre de mi madre para ser salvo después de que muriera. Él decidió eso. Yo tomo la decisión de si voy al cielo o voy al infierno. Voy al cielo con los 5 pasos que le acabo de mencionar, y el 6º, que es el discipulado, o con la desobediencia y voy al infierno. Ve que Dios no decide si yo voy al cielo o al infierno. Dios me dio esa bondad, esa misericordia de Él, sin merecérmelo, de ser salvo, pero yo debo de conservar mi salvación. Por eso es que yo estoy tan a contra de aquellos que piensan, dicen, de que la salvación no se pierde. ¿Cómo no se va a perder, hombre? Voy a colocarle un ejemplo para que me entienda, pues. Yo soy pastor, soy ministro de Dios. Llevo estudiando la Biblia hace 24 años. En octubre completé 24 años estudiando la Biblia. Y estoy ejerciendo el ministerio hace 22 años, más o menos. 21 años estoy ejerciendo este ministerio. ¿Ya? Yo soy salvo, sí, claro, yo soy salvo. Pero porque estoy siendo obediente a Dios. Pero si de pronto me le torcí del camino a Dios y me conseguí un amante, robé, etcétera, etcétera, y no me arrepentí y sigo con ese cuentico y me coge la muerte, yo no voy al cielo, yo voy al infierno. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Ahí está. Entonces, ese cuentico de que la salvación no se pierde, eso está mandado a recoger. No se hay que creer a los cuentos, hombre. La salvación se pierde y punto. Si usted no se maneja bien, que usted es un ministro de Dios, con mayores veras, se pierde la salvación, porque dice la Biblia que al que más se le da, más se le sigue. Nosotros, los ministros de Dios, los pastores de Dios, tenemos que dar un ejemplo digno de la presencia de Cristo Jesús, de la enseñanza de Cristo Jesús. En la Biblia podemos hallar esa verdad. Buen día, muchas gracias y que el Señor los bendiga.